Arquitecta, buenas noches. En esta oportunidad el Grupo 4 va a presentar láminas acerca de concursos de arquitectura internacionales. Bien, vamos a empezar con lo que vendría a ser la primera lámina. Este es del 12º Bienal Panamericano de Arquitectura de Quito, esto en lo que vendría a ser el 2020. Bueno, sobre lo que vendrían a ser su distribución principal, nos pide que tienen que ser un archivo A0, este tiene que ser en formato descargable y un tamaño, un peso máximo de 100 megabytes. Esto es para lo que es arquitectura mínima y se participará con arquitectura de pequeña escala o cualquier tipología o uso. Tenemos la parte de los planos en la parte superior, tenemos también lo que viene a ser partes isométricas en lo que es el lado izquierdo y también tenemos la parte de renders en el lado derecho. En la parte del medio tenemos una memoria descriptiva y después pequeñas flechas van apuntándose según si se necesite em, señalar algún tipo de tecnología, porque lo principal de el desarrollo de esta lámina es explicar el tratamiento tecnológico. Para lo que son los principios tenemos lo que es énfasis o punto de enfoque, y eso lo tenemos en la parte más grande que viene a ser el área de los planos. Luego que tenemos la parte también definitoria de lo que viene a ser tamaño, estos son también las partes más grandes. Y incluso lo que es color. En el caso de color tenemos el uso de los colores primarios, rojo, azul y amarillo, a través de la composición de la lámina, también de las isometrías. Las isometrías están compuestas a partir de estos tres colores y también en los planos se resalta algunas partes específicas con estos mismos tonos. Por la parte de equilibrio y balance tenemos lo que viene a ser los ejes principales. Tenemos un eje al medio y esto al partirlo perfectamente nos da lo que es ambas mitades iguales. Entonces tenemos lo que es el eje simétrico. A partir de la distinción o la división de los planos de la parte superior. Bueno, por la parte de ritmo y movimiento tenemos lo que viene a ser la parte de superior, tenemos los planos como un ritmo lineal y luego tenemos la distribución isométrica a través de una isometría explotada. Esta se va en 4 niveles y luego tenemos por el otro lado lo que viene a ser los renders. La dirección es de arriba hacia abajo y el diagrama isométrico y también la disposición de las fotografías hace que se cree ese ritmo visual. Sobre la proporción, bueno, tenemos lo que viene a ser la grilla principal. Esta grilla es la que nos va a hacer que las demás o que la composición sea más armónica visualmente y también va a dividir a todo lo que los aspectos dentro de la lámina. Por la parte de la armonía tenemos también el hecho de la proximidad en el caso de los planos superiores y también lo que es la sucesión de imágenes por el lado derecho. Esto también armonizando con lo que vendrían a ser los colores de composición y también el uso en los renders para que todo se armonice de mejor manera. Luego tenemos lo que viene a ser la simplicidad complejidad y tenemos que la composición es simple y estas más o menos se va acomodándose a través de patrón y también lo que es cuadrículas. Terminamos con lo que viene a ser los elementos. Tenemos elementos conceptuales, como se ocupa en todas las diapositivas, en todas las láminas, perdón. Lo que viene a ser el punto, la línea y el volumen, compuesto en todos lados, en un especial 3D en los renders y en la isometría. Tenemos los elementos visuales, que se utiliza color, textura, forma y lo que también es medida. Lo que viene a ser el color en los colores básicos, ya había comentado, azul, rojo y amarillo. Y también se utiliza el color gris para darle potencia a algunos elementos. Bueno, lo que es forma, tenemos principalmente el uso del cuadrado o el rectángulo para la exposición de los renders. Y medida tenemos también que la parte de los planos son muchísimo más grandes que la propia isometría y los renders que se van repartiéndose. Sobre los elementos de relación tenemos el espacio que cada elemento o cada elemento tiene un espacio definido a pesar de no tener marcos. Cada uno se da como su espacio en la lámina. La dirección es de arriba hacia abajo, al mismo tiempo que tenemos la misma, en el caso de gravedad, es la misma dirección.
Y lo que viene a ser después de elementos prácticos, tenemos el tema de función, que es la descripción de un proyecto con explicación mayoritariamente tecnológica. La representación, en el caso de los renders, es hiperrealista y en el caso de los planos y las isometrías es simplemente planos técnicos. En el caso de las isometrías son bastante semi-realista. No se tiene una intención de hacer hiperrealista el plano de isometrías. Y el significado de lo que viene a ser la exposición de este proyecto es consciente. Como segunda lámina tenemos el del concurso de arquitectura de Kailar Loro 2021. Este concurso de arquitectura tenía el objetivo de realizar una casa de la mujer, y esto se da a través de una arquitectura simbólica, ecológica y que inspiraba tradiciones. Es así que también se dieron bases para la realización de este concurso, como la presentación de la lámina que debía ser en formato A1 y también que se debían contener ideas del diseño, esquemas gráficos, vistas 3D y procesos constructivos. Para aplicar algunos principios de la lámina, esta tuvo un énfasis y un punto de enfoque principalmente en la parte superior y también por el tamaño de la imagen que se puede presentar en la lámina. Así también existía un equilibrio y un balance, ya que existía simetría y un ritmo lineal con una explicación de los procesos constructivos. Así también la proporción y la división de los elementos se da en forma armónica y se crea una unidad. También con la armonía vemos la proximidad y el contraste a través de los colores complementarios y también la simplicidad de la lámina, ya que se puede entender como un conjunto de rectángulos que se encuentran de forma armónica en esta misma. Así también encontramos los elementos de la lámina como son el volumen, el punto y la línea, y también los elementos visuales que resaltan en la lámina como el color, sus diferentes texturas que presenta como en el pasto o en el cielo, y también la forma de cada elemento que está dispuesto en la lámina. Así también vemos la medida de cada imagen, la imagen principal y las imágenes que lo acompañan. Con respecto a los elementos de relación, vemos una dirección que están dispuestos en forma lineal y esta se da a partir de un eje horizontal. La posición de los elementos se da con elementos jerárquicos o elementos continuos en la lámina. También vemos la gravedad, que existe una parte liviana, una parte pesada y otra liviana. Y con elementos prácticos vemos que el objetivo del concurso es la realización de una casa a la mujer, y esta se da a través de una arquitectura simbólica y bueno, esta representa es semi-estilizada y es principalmente el objetivo de realizar una casa que ayude a otras personas. La tercera lámina es acerca del concurso al acero de diseño en acero para estudiantes de arquitectura 2021. En aquí, el objetivo venía a ser desarrollar a partir del desarrollo sostenible de la ONU, que venía a ser salud y bienestar. Debían desarrollar una propuesta que aporte el mismo investigando y analizando las problemáticas de una ciudad. Las bases de dicho concurso venían a ser la presentación de una lámina en un formato A2. Estas láminas debían contener plano de ubicación, sector, conjunto, planos de planta, perspectivas y algunas explicaciones gráficas. El ganador de este concurso fue el que tenía el nombre de dinamizador barrial. En cuanto a los principios de estos, desarrollaron 6. El primero de ellos, énfasis y punto de enfoque. En acá, a partir de una imagen central, se desarrollaba el principio o de tamaño, donde el punto de enfoque venía a ser a partir de una imagen central. En cuanto al desarrollo de colores, destacaba las tonalidades de colores blancos, grises, verdes y negros. También encontrábamos el equilibrio balance, que venía a ser a partir de una simetría debido a la distribución de los elementos que se daban a partir de un eje de composición. Luego se tenía ritmo y movimiento, que venía a ser a partir de un ritmo lineal que se daba por medio de la idea del proyecto o idea de los espacios. En cuanto a la proporción de esta, venía a ser o se presentaba a partir de una composición que se caracterizaba por la división de los elementos. En resultado de esto creaban una unidad. Luego se tenía la armonía, que se daba a través de una sucesión y una proximidad de los elementos a partir de la distancia que existía entre estos. Y en cuanto a la simplicidad, esta era muy fácil de comprender, es por eso que se caracterizaba por la simplicidad. Luego se tiene los elementos, que acá desarrollaron 4. Se tenía los elementos conceptuales, que venían a ser ya también a partir de un volumen, en el cual se encontraba en la parte central
como un eje jerárquico. Luego se encontraban los elementos de punto, los cuales se observaba a partir del elemento de volumen, y así sucesivamente se encontraba la línea que venía a ser la sucesión de este punto, y en cuanto al plano se encontraba en cuanto a la distribución y cómo se determinaban estos elementos a partir de una dirección y posición. En cuanto a los elementos visuales, se caracterizaba uno por el color, que se encontraban colores neutros y una variación de las tonalidades de color entre verde y azul. En cuanto a la forma, estos estaban dispuestos de forma cuadrangular y rectangular. Y en cuanto a las medidas, estos se caracterizaban por la escala que se encontraba en la lámina, está caracterizada también por la importancia que se tenía dependiendo de la gráfica para la lámina. Luego se tenía en cuanto a el tema de elementos gráficos. En cuanto al significado, este venía a ser, como se mencionó al inicio, el objetivo de desarrollar una propuesta en relación a la salud y bienestar. Luego se tenía la función, que venía a desarrollarse una propuesta que aporte o que aporte en cuanto al desarrollo o la resolución de una problemática en cuanto a una ciudad o comunidad. Luego se tenían los elementos de relación, que venía a ser uno, dirección, que en acá los elementos estaban dispuestos de forma lineal a partir de un eje horizontal. En cuanto a la posición, encontrábamos dos tipos, elementos jerárquicos en la lámina y elementos continuos en la lámina. En cuanto a la gravedad, se percibía que por la uno se daba por la orientación de los elementos gráficos, que estos venían a ser dos. Encontrábamos en el medio el tema de la inestabilidad y el tema de la estabilidad que se daba alrededor de este elemento. Luego encontrábamos el último, que viene a ser el espacio, donde cada uno de los elementos tenían un determinado espacio, a pesar de que estos no se encontraban enmarcados por una forma o un marco que lo defina. Como lámina 4 tenemos ahora el Lava House Campus 2021, que viene a ser un concurso de arquitectura para estudiantes. En aquí, bien, el objetivo de este concurso venía a ser el siguiente: desarrollar un espacio creativo donde poder proponer y explorar nuevas ideas que pongan en entredicho el status quo de la arquitectura. En cuanto a las bases de este concurso, eran las siguientes. En cuanto a la presentación de la lámina, esta tenía que ser de formato A2. Estas láminas debían contener plano de ubicación, plantas, elevaciones, perspectivas, detalles constructivos y algunas explicaciones gráficas. Una nota que dejó importante en cuanto al tema de este concurso era que la técnica de presentación era libre, y el ganador de este concurso fue el proyecto titulado como Herencia Invisible. Bien, en cuanto a los principios que aplica esta lámina, el primero de ellos viene a ser énfasis y punto de enfoque, que se va a dar a partir de dos puntos. Uno, que se va a dar por medio del tamaño, que se da a partir de la proporción de la imagen. Y dos, que viene a ser el color, que se va a dar por medio del destaque de la tonalidad de los colores que se puede percibir en la lámina. En cuanto al equilibrio y balance, este se va a dar por medio de una simetría que debe estar dispuesto por un eje vertical. Luego se tiene ritmo, que vamos a presenciar lo que viene a ser un ritmo lineal. Este se va a dar a través de la muestra de renders y explicación del contexto. En cuanto a la proporción de la lámina, esta se va a dar por medio de la división y tamaño. En cuanto al tamaño, este se va a dar o va a estar caracterizado por la proporción de los diferentes tamaños que se pueden percibir en cuanto al uso de las gráficas. Y división, esta va a ser por medio de la división que hay entre estos elementos a partir de la composición de estos, generando así lo que viene a ser una unidad en cuanto a la lámina. Luego tenemos la armonía, que viene a ser el contraste entre los colores claros y oscuros. Tenemos la proximidad, que viene a ser la distancia entre los elementos como las gráficas que se encuentran en la lámina, y sucesión de estos mismos elementos que se pueden percibir en la lámina. En cuanto a la simplicidad y complejidad de este, va a ser ya también que va a ser muy complejo, pues la lámina no va a presentar un orden, por ende tiene que ser caracterizado más por un nivel de atención mayor. En cuanto a los elementos que se disponen en esta lámina, tenemos los elementos conceptuales. Se encuentra en esta lámina el volumen, que se observa a través de una gráfica que viene a ser la jerarquía de la lámina. Luego encontramos también el punto, que se observa en la parte superior e inferior, que da un inicio y un final. Luego encontramos la línea, que viene a ser la consecuencia o la sucesión de estos puntos. Y por último tenemos un plano,
que lo encontramos en la parte superior, que viene a ser viene a ser un elemento compositivo. En cuanto a los elementos visuales, encontramos tres: el color, forma y medida. En cuanto al color, encontramos colores cálidos y una variación de tonalidades verde y marrón. Luego encontramos también la forma, donde los elementos van a estar dispuestos de forma cuadrangular y rectangular. En cuanto a la medida, esas van a estar dispuestos de acuerdo a una escala en cuanto a la determinación o importancia que va a tener dicha gráfica. Tenemos también elementos gráficos. En cuanto al significado de esta lámina, como se mencionó inicialmente, viene a ser diseñar el nuevo campus de la Bauhaus. En cuanto a la función, viene a ser proponer un espacio creativo donde puedan proponer y explicar nuevas ideas de arquitectura. Y en cuanto a la representación de esta lámina, esta se caracteriza por elementos abstractos y realistas. Y en cuanto a los elementos de relación, tenemos los siguientes. El primero de ellos, la dirección, donde los elementos van a estar dispuestos de forma lineal a partir de un eje horizontal. Tenemos la posición, donde los elementos van a estar determinados por elementos jerárquicos en la lámina y elementos continuos en la lámina también. Y en cuanto al espacio, cada uno de los elementos gráficos mantendrán un espacio determinado de acuerdo al tema jerárquico. Y en cuanto a la gravedad, se percibe la gravedad por un elemento gráfico que se da a través de una volumetría explotada, dando así la sensación visual de que éste está cayendo hacia abajo. Bueno, continuando, tenemos como última lámina el concurso internacional de Premio y Arquitectura Ciudad de Caira Loro. Bueno, en este proyecto el objetivo era proponer un proyecto de escuela primaria que pudiera ofrecer condiciones psicofísicas y sanitarias necesarias para desarrollar las capacidades estudiantiles. Entre las bases del proyecto teníamos como formato el tamaño A1 de forma horizontal. La lámina tenía que contener lo que era el concepto del diseño, y en cuanto a esquemas gráficos se podían utilizar plantas, secciones, perspectivas. Y para vistas 3D se podían usar renders, que es el caso de la lámina, o fotos de una maqueta si es que hubiera. En cuanto a lo que son los principios, tenemos en el énfasis se hace un punto de enfoque con el tamaño de las plantas de todo el proyecto en general, y también se hace un énfasis por color al poner renders, que son los únicos que tienen color. En cuanto al equilibrio, se tiene una asimetría, ya que en la parte izquierda se utiliza el color y en la parte derecha se crea el balance aumentando el tamaño. En cuanto al ritmo, tenemos un ritmo lineal vertical en cuanto a lo que es la explicación de la evolución del proyecto, y en cuanto a proporción y división, se puede ver que se tiene elementos de diferentes tamaños que llegan a formar una unidad. Para la armonía se utiliza la proximidad, ya que se mantiene un sentido de distancia entre los elementos, y también se utiliza lo que es los colores análogos para poder tener esta armonía. Y se puede ver que la lámina utiliza lo que es la simplicidad, ya que es fácil de leer. Bueno, en cuanto a los elementos, tenemos elementos conceptuales de volumen en los renders. El punto se puede ver en la evolución de la forma, y la unión de estos puntos la asociación de estos puntos nos da la línea. En cuanto a elementos visuales, se usa el color, se utilizan colores cálidos aparte del celeste, y para el cielo se utilizan texturas como la madera y la calamina, y en cuanto a forma, todos los elementos están dispuestos de forma cuadrangular. En cuanto a los elementos prácticos, este tiene la función de funcionar como una escuela primaria. Y en cuanto a su significado, bueno, este está presentando un tema importante, que es la importancia de la educación en los sectores que tienen aún pobreza, y este significado se pone de manera consciente. En cuanto a elementos, tenemos lo que es la dirección de manera vertical y horizontal, el espacio, la posición con elementos jerárquicos, y la gravedad de pesado, liviano y pesado. Y eso sería todo. Gracias.